Hola chiquillos, ¿qué tal están? Bien, vamos a continuar con los contenidos del lenguaje, pero esta vez restringidos a la priorización curricular, ¿ya? Que nos indican cuáles son las habilidades, los contenidos, ¿cierto? Los conceptos que ustedes tienen que saber sí o sí. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahora, pensando justamente en esta priorización? Lo que vamos a ver es cómo identificar el tema de un texto, ¿ya? ¿Por qué esto? Revisemos, avancemos. Ya. Objetivo entonces, identificar el tema de un texto. Ahí abajito está la nota, chiquillos. Este contenido lo extraje de su libro Lenguaje y Comunicación. Ahí también lo pueden encontrar. Muy bien, el objetivo que vamos a revisar y que está dentro de la priorización es el objetivo de aprendizaje 7. ¿Qué dice este? Leer de manera comprensiva variados textos que presentan predominantemente argumentaciones formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados. Si se fijan, nosotros ya hemos estado leyendo ese tipo de texto. Ya cuando hemos revisado los ensayos y todos los textos que le he mandado, están relacionados con este objetivo. Pero si hay algo de lo que yo me he dado cuenta es que a ustedes a veces les cuesta un poquito determinar el tema de un texto y esto es súper importante para poder comprenderlo bien. ¿Se acuerdan que la última vez que estuvimos hablando en la clase, cierto, consultiva, les decía que para poder determinar la tesis en un texto argumentativo primero tenemos que determinar el tema? Y muchas de las preguntas de comprensión que aparecían en su PSU y que seguramente van a aparecer en la prueba de transición están relacionadas justamente con esto de poder determinar el tema de un texto. Y por eso nos vamos a centrar un poquito en eso hoy día. Veamos entonces. ¿Cuál es el tema de un texto? Simple. El motivo o asunto del que trata. Si a veces lo complicado es tratar de identificarlo, ¿cierto? Ahora, este motivo o asunto puede estar explícito o implícito en el texto, ¿ya? Sabemos la diferencia entre explícito e implícito. Explícito que está ahí, tal cual lo podemos sacar y citar inclusive. Implícito es cuando nosotros tenemos que interpretarlo. ¿Ya? En un texto, dependiendo de su amplitud, obviamente podemos encontrar varios subtemas, pero todos estos subtemas van a estar supeditados al tema central. ¿Ok? Muy bien. Para poder determinar el tema, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿de qué se trata el texto? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Ya? La respuesta de esto va a estar compuesta por una frase cuyo núcleo va a ser un sustantivo, o sea, va a ser un sintagma nominal. Ejemplo, la crueldad del ser humano, la infidelidad, la vida después de la muerte. Ahí si se fijan están negritas todas las palabras que constituyen el núcleo de esas frases y todas ellas corresponden a un sustantivo, por eso son sintagmas nominales. Así es como construimos más o menos el tema del texto o respondemos a esa pregunta de qué trata el texto. Ahora, esta respuesta siempre tiene que ser precisa, concreta y abarcar obviamente la idea que se está presentando en lo que estamos leyendo. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Si pensamos en su prueba de transición, el tipo de preguntas que les va a aparecer y que están relacionadas con la identificación del tema corresponden a, estos son solamente algunos ejemplos. ¿Qué enunciado sintetiza mejor el contenido del texto? Selecciona el título adecuado para el fragmento, también está relacionado con el tema. El trozo se refiere fundamentalmente a... El tema central del texto es, bueno, eso es obvia, pero todas las demás también están relacionadas con la identificación del tema del texto. ¿Ok? Veamos algunos tips para responder este tipo de preguntas. Número 1. La misma que les puse al principio. Lo primero que tenemos que hacer es la pregunta, ¿de qué trata el texto? Pero lo bueno sería que usted la redactara. Así como les dije antes, a través de un sintagma nominal bien breve y conciso, usted la escribe en un ladito para que se acuerde de ella. Tenerla ahí. Terminó de leer el texto, primera pregunta, ¿de qué trata el texto? Y usted redacta. Número 2. Comprobar que el tema determinado sea el adecuado. ¿Y cómo comprobamos que la respuesta a la pregunta, ¿cierto?, del tip número 1 sea la correcta?
Primero revisamos el título. Generalmente en el título aparece el tema o se hace alusión al tema. Revisar los subtítulos. Ya cada uno de ellos da una pista acerca del tema del que se está hablando. Leer el primer párrafo. Por lo general, ¿se acuerdan que el primer párrafo nos introduce al tema? Ahí también va enunciado el tema, de manera explícita o implícita. También en el último párrafo, en el cierre, ¿se acuerdan que en la conclusión nosotros tendemos a reiterar el tema? Identificar las palabras claves, aquellas que se repiten y que hacen alusión al tema central y que podemos ir reconociendo. Y número 3, leemos las alternativas que se nos dan y comparamos. Leer y comparar. La comparamos con la respuesta que habíamos redactado en un principio. Entonces, y ahí vamos con el proceso que más me gusta a mí, el de descarte. ¿Cuáles descartamos? Las que se alejan del tema. ¿Cuáles descartamos? Las que presentan un subtema. ¿Ya? Hoy, y esas son las que a veces nos confunden. No, sí, si esto sale en el texto, yo sé que hablaba de eso, pero ese no es el tema principal, sino que es un subtema que se está tratando. Entonces esas como que a veces nos engañan. Y aquellas que sean ambiguas en su formulación, que no estén como claras. ¿Ya? Bueno, eso sería con respecto a, para poder identificarlo. Veamos un ejemplo. Ahí está, el mismo que sale en su libro, por si acaso. Hijos de la Malinche. Si se fijan, acá ya están marcadas las palabras claves. Ahora, las palabras claves no necesariamente es la misma palabra, ¿ya? Sino que palabras, para la redundancia, que tengan sentidos semejantes. Si se fijan, insondable está dentro de la familia de las palabras de herméticos, o sea, tienen un significado parecido, lo mismo que misterio, lo mismo que indescifrable, misterio con reserva, también. Desconcertar, cuando nosotros no podemos descifrar algo, cuando no podemos conocerlo, entenderlo, eso nos desconcierta, por lo tanto todas estas palabras aluden a la misma idea. Y también son palabras clave justamente por lo mismo, ¿ya? Los hijos de la Malinche. Ya, acá en el título no nos da mucha pista acerca del tema, la verdad, ¿ya? Pero leamos. La extrañeza que provoca nuestro hermetismo, fíjense, aquí está de nuevo la palabra hermetismo, hermético, ¿ya? ¿Qué significa hermético? Que no es traspasable, ¿cierto? Que no lo podemos entender bien, ¿ya? La extrañeza que provoca nuestro hermetismo, por lo menos en este contexto, es que no lo podemos entender, por si acaso, ha creado la leyenda del mexicano. Ser insondable, o sea, que no lo podemos abarcar, que no lo podemos entender. Nuestro recelo provoca el ajeno. Si nuestra cortesía trae nuestra reserva hiela, y las inesperadas violencias que nos desgarran, el esplendor convulso, solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, el desenfreno de nuestras alegrías y de nuestros duelos, acaban por desconcertar al extranjero. O sea, son reservados, pero también desenfrenados en las fiestas, ¿cierto? La sensación que causamos no es diversa a la que producen los orientales. También ellos, chinos, indostanos o árabes, son herméticos e indescifrables. También ellos arrastran en andrajos un pasado todavía vivo. Hay un misterio mexicano como hay un misterio amarillo y uno negro. Ya estamos claros que nos están hablando acerca de los mexicanos, ¿sí? Ahora ustedes lo que tendrían que hacer, el ejercicio que debieran hacer es tratar de determinar en un sintagma nominal, ¿cierto?, el tema. Me imagino que lo están haciendo ahora. Si ya lo hicieron, revisemos. Alternativas. A. Una leyenda mexicana. B. La misteriosa identidad del mexicano. C. La comparación entre mexicanos y asiáticos. D. Cómo se relacionan mexicanos y extranjeros. E. La importancia de las tradiciones mexicanas. ¿Ya? Ok. Vamos revisando uno por uno. Aquí dice una leyenda mexicana. Sí, aquí nos habla de leyenda, pero no nos cuenta ninguna leyenda. Simplemente, perdón, vamos a retroceder. Simplemente se nos dice que este hermetismo ha creado una leyenda en mexicano, no se nos dice cuál. Es demasiado amplia, es demasiado ambigua, no nos sirve como una respuesta para determinar el tema central.
B, la misteriosa identidad del mexicano. Y ahí pensamos, insondable, hermético, misterio, desconcertar, reserva. Perdón, chiquillos. Ahí estamos de nuevo. Ya. Reserva. Entonces, sí, podría ser. Lo dejamos. De nuevo, perdón. La comparación entre mexicanos y asiáticos, sí, se hace una comparación. Es parte de lo que ahí se indica, pero no abarca, no engloba el tema central. Es parte de él, pero no lo engloba. ¿Cómo se relacionan los mexicanos y extranjeros? Lo mismo, sí aparece, pero es un subtema, es una parte tan pequeña dentro del texto y no lo abarca completamente. La importancia de las tradiciones mexicanas, no, eso sí que no. Se habla de algunas tradiciones, pero no se habla de la importancia de. Simplemente se nombra algunas fiestas, pero es un tema que está como bien ausente dentro del texto. ¿Cuál nos queda? Me imagino que ustedes ya se dieron cuenta. La B, la misteriosa identidad del mexicano. ¿Por qué la misteriosa identidad del mexicano? Insondable, hermético, misterio, reserva, desconcertar, indescifrable. Partimos de nuevo por la primera línea, dice la extrañeza que provoca nuestro hermetismo. ¿Ya? Ha creado la leyenda del mexicano, ser insondable, ser que no se puede conocer, una persona misteriosa. ¿Ya? Bueno, en un texto tan breve igual es mucho más fácil determinar el tema, pero como ejercicio igual sirve. Ya, chiquillos, les pido disculpas por los cambios de página. Al tocar acá de pronto se me van. Espero que haya quedado claro, ¿ya? Y cualquier duda ustedes saben, me preguntan, les mandé una actividad relacionada con esto, háganla porque es importante que ustedes puedan determinar el tema en un texto. Un beso y un abrazo grande. Chau.